Jena, la guerrera de Baldoria, un cuento de fantasía. Autor: Albert Martínez, Tucumán, Argentina. Llegado el tiempo de las cosechas, Baldoria despertaba, con el perfume de la tierra fértil. El amanecer bañaba los campos, con luz dorada. El verde y el oro se extendían hasta donde alcanzaba la mirada. Hombres y mujeres trabajaban en silencio, manos callosas, pacientes, recogiendo el fruto de un año entero de esfuerzo. Canastos de mimbre, llenos de trigo, frutas, esperanza. Aves surcaban el cielo, como si celebraran aquel momento, y por un instante todo estaba en paz. Pero la paz no dura para siempre. Desde los caminos del norte comenzaron a oírse cascos, primero lejanos, luego cada vez más cerca, hasta volverse inevitables. Los jinetes irrumpieron en los campos como una sombra sobre la luz. Gritos, confusión, miedo. Los tiranos habían llegado, arrancaban los canastos de las manos de las mujeres, empujaban a los hombres que nada podían hacer. Risas burlonas rompían el aire. Algunos mordían las frutas frente a sus propios dueños, dejando caer los restos al suelo. Humillación, despojo, injusticia, y el amanecer ya no era dorado, era testigo del dolor de Baldoria. Y cuando el silencio se volvió insoportable, algo cambió. Desde los lindes del bosque, una pequeña figura emergió entre las sombras. Nadie lo vio llegar. Simplemente estaba allí, un gnomo, de barba y bigotes blancos, ojos celestes y gorro verde. Eldrin. El murmullo se apagó. Las miradas se volvieron hacia él. Algunos dieron un paso atrás, otros simplemente observaron. Eldrin avanzó unos pasos, apoyándose en su bastón, y alzó la mano. «Aldeanos de Baldoria». Su voz era firme, pero serena. «No todo está perdido». El viento sopló suavemente, como si incluso la tierra quisiera escuchar. «He visto la caída de hombres que se creían invencibles», continuó. «He sido testigo de una fuerza que no se inclina ante espada ni temor». El silencio era absoluto. Eldrin miró a cada uno de ellos. «Conozco a una guerrera». Algunos se miraron entre sí, otros apenas respiraban. «Vive en lo profundo del bosque, donde ni los más valientes se atreven a entrar». Una pausa. «Y si aún queda valor en vuestros corazones, yo la traeré». El viento volvió a soplar. Una hoja cruzó la plaza, y en un abrir y cerrar de ojos, Eldrin desapareció. La noche caía sobre el bosque, y con ella, el silencio. Eldrin permanecía inmóvil, solo, entre sombras antiguas. Sus ojos celestes observaban la oscuridad, como si esperara algo que aún no había llegado. El viento susurraba entre las ramas, pero él no se movía, no dudaba. Sabía que ella aparecería, porque hay llamados que no pueden ignorarse, y este era uno de ellos. Y entonces, el sonido rompió el silencio. Cascos, firmes, rítmicos, acercándose entre los árboles. Eldrin no se giró de inmediato, solo sonrió levemente, porque ya lo sabía. Desde la oscuridad del bosque emergió una figura, montada sobre un corcel majestuoso. Su pelaje brillaba bajo la luna, su crin danzaba con el viento, áureo, y sobre él una guerrera, cabellos de fuego, mirada esmeralda. Jena. El caballo se detuvo frente al gnomo. El aire parecía contenerse. Jena lo observó en silencio. «Has venido», dijo Eldrin con calma. «Me llamaste», respondió ella. El bosque guardó silencio, porque sabía
que ese encuentro cambiaría el destino de Baldoria. El viento cruzó el bosque y en el silencio de la noche todo fue comprendido. El dolor de un pueblo, la injusticia, la esperanza que aún resistía. Baldoria. Los ojos de Hena se endurecieron. No hizo falta decir más. «Guíame hasta Baldoria». Eldrin asintió, y bajo la luz de la luna partieron. Partieron en la noche, desde lo profundo del bosque, y al amanecer llegaron a Baldoria. Hombres, mujeres, niños salieron a ver. Sus miradas, mezcla de asombro y esperanza. La plaza de Baldoria quedó en silencio cuando Hena llegó. Eldrin, desde lo alto de un montículo, alzó la voz. «Aldeanos, ella es Hena». Un murmullo recorrió el lugar, pero una risa lo rompió. «¿Una mujer?», dijo un hombre. «¿Ella nos defenderá de un centenar de tiranos?». Eldrin frunció el ceño. «Yo la he visto». Su voz se volvió firme. «He visto a Hena enfrentar a hombres más grandes y hacerlos caer». Se acercó. «No creo que te atrevas siquiera a cruzar espada con ella». La risa desapareció. Un aldeano empujó al burlón hacia atrás, y entonces muchos comprendieron. No estaban frente a una promesa, estaban frente a una verdad. El silencio se apoderó de la plaza. El hombre retrocedió un paso. Ya no había burla en su rostro, solo duda y algo más, respeto. Hena no dijo palabra, no lo necesitaba. Apenas salía el sol y ya estaban en los campos, hombres y mujeres, trabajando en silencio, recogiendo sus cosechas, con manos cansadas, pero firmes, canastos llenos, esperanza contenida, porque sabían que ese día todo podía cambiar. Y entonces, el ruido rompió la calma. Cascos, gritos, risas, habían vuelto, los tiranos, al frente, Osor. Su voz tronó sobre el campo. «¡Arrebatadles todo!». El caos estalló. Manos que arrancaban canastos, mujeres suplicando, hombres inmóviles, con la impotencia en los ojos. Osor tomó a una de ellas y le arrebató su cosecha, sin piedad. Las risas crecían, se burlaban, disfrutaban, y mientras tanto, Baldoria lloraba, porque otra vez les estaban quitando todo. Y en medio del caos, una voz estalló entre los gritos. «¿Dónde está esa guerrera?». El hombre alzó la voz, furioso. «¿Dónde está Hena?». Sus manos temblaban, mientras veía cómo le arrebataban sus cosechas. «Nos dijeron que intervendría, que no permitiría esto. Y míralos, nos están quitando todo». Su mirada recorrió el campo, lleno de caos y desesperación. «Puro cuento del gnomo», gritó. «Aquí están, y nadie nos está salvando». El silencio no respondió, solo el sonido de todo lo que estaban perdiendo. Y antes de que el hombre terminara de gritar, ocurrió. Como una centella, apareció Hena, montada sobre Aurea. Un destello de acero, y el primer tirano cayó. Una patada veloz derribó a otro. Un tercero fue tomado del cuello y arrojado sin esfuerzo a una zanja. El caos cambió de dueño. En un segundo, Hena vio a Osor, arrebatando a una mujer su canasto de frutas. No dudó, su espada brilló, y con un solo movimiento lo arrancó de su caballo. Osor voló por el aire y cayó de lleno en una zanja de lodo. El silencio se hizo. Hena descendió, avanzó, firme, implacable. El líder tirano, cubierto de barro, la miraba aterrado. «¿Quién eres?», balbuceó. Hena no respondió. Su espada se apoyó en su garganta. «Pide perdón», dijo firme. «A ellos,
señaló al pueblo. Y jura que no volverán. La hoja presionó. Osor tembló. ¡Perdón!, gritó. ¡Perdón, pueblo de Baldoria! ¡No volveremos! ¡Jamás! Hena no apartó la mirada. Desaparece. Osor no esperó más. Huyó. Y tras él, los demás, confundidos, aterrados. ¿Quién es?, murmuraban. ¿Quién es esa mujer? Pero Hena no había terminado. Los persiguió y con precisión implacable no hirió, humilló. Cortes rápidos, certeros, que arrancaban sus prendas. Uno a uno, los tiranos huían, despojados de orgullo y de poder. Y entonces, algo cambió. El pueblo comenzó a reír. Primero, leve. Luego, incontenible. Porque por primera vez, no eran ellos los humillados. Y en el centro de todo, de pie como un juramento hecho carne, Hena. Sobre un montículo de tierra, Eldrin alzó su bastón y su voz cruzó toda Baldoria. Desde hoy, ningún tirano volverá a humillar este pueblo. El viento llevó sus palabras hasta el último rincón. Baldoria es libre. Hizo una pausa y sonrió. ¡Viva Hena! ¡Viva la guerrera de Baldoria! Y entonces el pueblo respondió. ¡Viva! ¡Viva Hena! Las voces se unieron como un solo corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, Baldoria no lloraba, celebraba. Hena avanzó entre el pueblo, tras la batalla, su espada en alto, su mirada elevada al cielo. Aureo caminaba firme, como si sintiera la victoria. El pueblo la rodeaba, voces que crecían. ¡Viva Hena! ¡Viva la guerrera de Baldoria! El clamor se volvió uno solo, fuerte, inquebrantable. El polvo aún flotaba en el aire, pero ya no había miedo, solo asombro, solo alivio. Las mujeres se acercaron, despacio, como si temieran despertar de un sueño. La tocaron, acariciaron su armadura, sus manos, su presencia. Hena las miró y sonrió, con una dulzura que nadie esperaba en una guerrera. «He cumplido mi promesa», dijo. Su voz fue calma, serena. Baldoria es libre. Los tiranos no volverán a estas tierras. Y en ese instante ya no era solo una guerrera, era el símbolo de un pueblo libre. Entre la multitud avanzó el hombre que había dudado. Ya no había enojo en su rostro, solo vergüenza. Se detuvo frente a Hena y bajó la mirada. Sus manos se unieron. «Perdóname por no creer». Alzó los ojos. «Hoy te vi luchar y comprendí. Eres justicia, eres fuerza». Hizo una pausa. «Te juro que tu nombre no será olvidado. En Baldoria se alzará una estatua en tu honor». El silencio fue profundo y lleno de respeto. Hena lo observó y sonrió. Con dulzura, se acercó y posó su mano sobre su cabeza, sin palabras, sin rencor. El hombre cerró los ojos, porque en ese instante, el que había dudado se convirtió en el artista, y en sus manos nacería el recuerdo eterno de Hena. La noche cayó sobre Baldoria. La luna iluminaba el pueblo. En calma, habían celebrado, compartido el pan, los frutos de la tierra y la gratitud. Pero era hora de partir. Hena avanzó en silencio. Eldrin, fiel a su lado. El pueblo los observaba, sin palabras, con respeto, con cariño, porque sabían que no todos los héroes se quedan. Al llegar al borde del bosque, Hena se detuvo un instante. Miró hacia atrás. Baldoria, libre, en paz, y sin decir palabra, continuó. Junto a Eldrin se internó en la oscuridad del bosque, donde nacen las leyendas y nunca mueren. Y así, en el corazón de Baldoria se alzó su figura, no de carne, no de sangre, sino de piedra y de memoria. Hena, la guerrera, eterna sobre su corcel, y a sus pies, Eldrin, el guardián que trajo la esperanza. El pueblo la rodeaba, como aquel día, con gratitud,
con orgullo, con paz, y desde entonces, en cada cosecha, en cada amanecer, su nombre vuelve a escucharse, no como un mito, sino como verdad, porque hay historias que no terminan, solo se vuelven eternas. Jena, la guerrera de Valdoria, un cuento de fantasía. Autor: Albert Martínez, Tucumán, Argentina.